Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Para el día de hoy, viernes 29 de agosto de 2025, tenía planificado hacer una actividad un poco más didáctica acerca de los gráficos, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, viendo que no se conectó nadie, les voy a dejar una grabación acerca de un resumen de teoría, ¿sí? Que a lo mejor les puede servir y les puede ser útil sobre gráficos para la estadística. Sí, ya como ustedes vieron, venimos transcursando la cuarta semana del cuatrimestre, la cuarta semana de la materia probabilidad estadística. Estamos visualizando gráficos, que es una parte fundamental de la estadística. ¿Sí? Así que en definitiva nosotros venimos trabajando de la estadística de forma coordinada, por decirlo de alguna forma. Empezamos viendo lo que es una variable, el concepto, su definición, la clasificación, por sobre todas las cosas, muy importante porque se ve trasladado en cosas que después nosotros seguimos viendo. Por otro lado, la base de datos, analizamos una información en que tenemos una base de datos que están sueltos y difíciles de leer, los transformamos en una tabla de frecuencia. Vimos qué tipos de tabla de frecuencia hay para datos simples, para datos agrupados, etcétera. Analizamos analíticamente y gráficamente eh, medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la muda. Analizamos por otro lado también medidas de posición, como el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 o los percentiles. Tomamos esa definición. Y por último, la medida de variabilidad, en donde hablábamos de qué tan concentrado, qué tan dispersos estaban los datos. Los medíamos con una desviación estándar, con una varianza o con un coeficiente de variación. ¿Sí? Todo eso respecto a ciertas medidas de tendencia central. Entonces, una vez que nosotros hicimos todo ese análisis, terminamos concluyendo, ¿sí? Es toda esa información en un gráfico. Ese gráfico puede variar, puede ser diferente en función de la información que yo quiero transmitir, del tipo de variable que esté empleando y de la cantidad de datos que esté manejando, ¿sí? Entonces, yo les propongo, ¿sí? Hacer un repaso por los mismos y un poco con los mismos ejemplos que ustedes tienen en la teoría, en la parte hay un PDF, ¿sí? Donde tienen todo esto. Yo lo transformé en un PowerPoint como para que ahora les voy a compartir pantalla, ¿no? Para que hagamos un repasito de uno por uno, corto, con lo que simplemente tengo que tener en cuenta, sin mucho más agregado del que ya tienen disponible en el PDF, ¿sí? Así que bueno, métodos gráficos para la estadística, arranco así de lleno con el primero, diagrama de puntos, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que va a representar datos numéricos con pocos valores. Y además de eso, poca variabilidad en los datos, es decir, un rango corto. Fíjense que el valor más chico está en torno al 1,6, los valores más grandes están cercanos al 5. Es decir, ese rango es relativamente corto. Tengo poca variación de datos. ¿Sí? Muy importante. Entonces, cuando se dan estas cosas, ¿sí? Yo puedo hacer un diagrama de puntos. En este caso, el diagrama de puntos lo que hace es indicarme la concentración, dónde está la concentración de datos, que en este caso puntual estaría en torno al 3 y al 4%. ¿Sí? Bajo los mismos criterios, yo puedo usar otro, que para nosotros se va a llamar diagrama de hoja y tallos, que es lo que tengo ahí. ¿Sí? Este, a diferencia del resto, no es un gráfico que está plasmado como un dibujo, sino que es un diagrama que contempla los números en sí. Pero tiene una particularidad y es que resume toda la información, pero al mismo tiempo que la resume, la incluye toda, ¿sí? Por eso está bueno este tipo de gráfico. Porque, por ejemplo, a cada uno de esos valores, que serían estos datos que están acá de forma, que están expresados, ¿sí? O sea, no tienen estos. Yo lo que voy a hacer es agarrar cada uno de esos valores y los voy a dividir en dos. Los voy a dividir en un tallo y en una hoja. Ese tallo va a ser la parte entera del número
y la hoja va a ser la parte decimal de ese número, ¿sí? De forma tal que este sería el diagrama de tallo para el ejemplo seleccionado. Diagrama de tallo y hoja, perdón. Fíjense esto, lo que yo les decía. En la muestra yo tengo dos valores, ¿sí?, que tienen el uno, o que como parte entera, como tallo, tienen el uno. Y es el 1,6 y el 1,9. ¿Sí? Vengo a buscarlo, mira, acá tengo el 1,6, busco y acá tengo el 1,9. Esta sería la forma de representarlo en un diagrama de tallo y hojas, ¿sí? Y acá me indica la cantidad de veces que se va a repetir el tallo, en realidad, ¿sí? Que sería la cantidad de veces que se ve plasmada las hojas. Hay dos, ¿sí? Fíjense en el caso del 3 tiene una frecuencia de 25, lo que significa que el 3, y algo va a aparecer en la muestra 25 veces. Y ahí es donde va a estar concentrada la información. Es decir, el 3,0 va a aparecer dos veces. El 3,1 va a aparecer cuatro veces. El 3,2 va a aparecer tres veces. Y así sucesivamente. De hecho, el 3,1 lo puedo considerar la moda, porque pareciera ser que el valor que más se repite, ¿sí? O sea, ya acá estoy sacando ese dato, esa información. Es decir, que los datos expresados en diagrama de tallo y hoja me van a dar un montón de esa información, ¿sí? Sigo avanzando, tenemos acá lo que sería un gráfico de barras, sumamente importante por el hecho de que representan datos con variables cualitativas cuantitativas discretas, y lo más importante acá es que tengo que tener en cuenta que no se van a tocar nunca, ¿sí? Fíjense que abajo no se tocan. No se tocan porque lo que yo estoy graficando son categorías, preferencias, y no siguen un eje coordenado, no siguen una secuencia, ¿sí? Son datos sueltos. Lo que sí está como una secuencia sería lo del eje de las Y, que es donde yo voy a graficar la frecuencia. Mientras más alta sea la barra, más grande va a ser la frecuencia más simple para todos, es el que nosotros más estamos acostumbrados a ver en el día a día, porque es el que más información siempre otorga, que tiene que ver con el gráfico circular. En este caso, la torta o gráfico circular está dividido en segmentos. Cada uno de esos segmentos o cada una de esas porciones va a representar un porcentaje. Ese porcentaje que representa deriva de la frecuencia relativa, cuya frecuencia relativa deriva de la frecuencia absoluta, ¿sí? Es como lo tenemos representado en esa tabla de frecuencias. Los histogramas, puntualmente, son un tipo de gráfico de barras, pero que en este caso se empiezan a usar para variables cuantitativas continuas que no se usaban antes. En este caso puntual tenemos una tabla de frecuencias que no muestra datos agrupados de forma simple. Fíjense, yo puse esas tres imágenes en esta diapositiva para que ustedes entiendan y comprendan que arrancábamos partiendo de esto, que sería nuestra base de datos, la convertíamos en una tabla de frecuencias y esa tabla de frecuencias después termina representada en un gráfico. De forma tal que la lectura que yo voy haciendo a medida que voy avanzando en el procesamiento de los datos siempre va siendo más fácil. ¿Sí? De nuevo, la altura de esas barras corresponde a la frecuencia absoluta y el ancho de cada una de esas barras va a estar representado por lo que yo esté midiendo. De forma tal que cuando tengo datos agrupados, el ancho de esas barras van a corresponderse con el intervalo. ¿Sí? Es decir, si el intervalo es 2, 4, la primera barra, ¿sí?, el ancho va a ir de 2 hasta 4. Dado que el límite superior del primer intervalo es igual al límite inferior del segundo intervalo, no puedo tener una separación de barras. Acá las barras se van a tocar. ¿Estamos? Bien. Importante. Vamos a empezar a considerar la marca de clase, porque la unión de cada una de esas marcas de clases a través de segmentos rectos van a determinar el polígono de frecuencias, siempre y cuando trabaje con frecuencias absolutas. Y si no, el polígono de frecuencias acumulada como lo tengo después. En ese caso, fíjense que la forma, la geometría de los gráficos son bastante diferentes. Lo que yo tengo ahí es eh, un gráfico que va creciendo
y que va creciendo justamente porque se trata de frecuencias acumuladas que hacen que se vayan sumando las frecuencias individuales, pero que en definitiva me sirve a mí para poder tener una estimación de cuánto está creciendo o no determinado sector de la muestra o toda la muestra en sí. Me indica un ritmo de crecimiento. Lo que hace el polígono de frecuencias absoluta es mostrarme también un poco como lo otro, a dónde está la concentración de los datos. Bien. Continuamos con el gráfico que sigue. Me quedo esto acá. Que sería el gráfico de cajas o las box plots, que es un poco el gráfico más completo, dado que nosotros en este gráfico estamos teniendo todas las medidas, ¿sí? Yo veo ese gráfico y tengo información del rango completo porque tengo marcado cuál es el valor más chico y cuál es el valor más grande. Cuáles son los outsiders, ¿sí? Cuáles son los valores más extremos que tiene la muestra. En función de eso, yo grafico la caja que va a estar delimitada por el cuartil 1 y el cuartil 3, y al medio va a estar el Q2, que el Q2 para nosotros es siempre igual a la media. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, el gráfico de la boxplot por sí solo no me va a decir mucho, pero sí me va a decir mucho si yo analizo varios de ellos en un mismo gráfico, como es el caso de lo que nosotros tenemos acá abajo. Fíjese que el primero tiene un valor máximo mucho más elevado que el resto de los dos, que el que está en el medio tiene un valor mínimo mucho más chico que el resto de los dos, que cada una de las distribuciones representadas por un diagrama de caja de colores diferentes tiene valores diferentes de media, mediana, moda, y que también tiene valores diferentes de cuartil 1 y cuartil 3. Entonces, de esa forma yo voy estudiando el comportamiento de diversas distribuciones, por ejemplo, a lo largo de diferentes años, para hacer un comportamiento más global, más universal, si se quiere. Así que bueno, en definitiva, hasta acá nosotros llegamos, dejo de compartir. Quería dejar expresado una, un resumen, ¿sí? De la teoría y bueno, y en caso de que necesiten, yo tengo la actividad planteada, se conectan en el próximo encuentro sincrónico, lo realizamos sin ningún tipo de problema. Saben que conmigo pueden contar y pueden conectarse los viernes a las 14 horas, ¿sí? Así que bueno, chicos, sin nada más que decir, los dejo. Espero que tengan un muy buen fin de semana y cualquier cosa ya saben que pueden comunicarse con nosotros y sacarse todas las dudas en los foros de consulta. Así que bueno, sin nada más, que anden muy bien. Buen fin de semana.